saludarles una vez más a todos y cada uno de ustedes aquí reunidos en este recinto y también aquellos que quizás se sigan sintonizando vía Facebook Live en sus hogares o en el camino, quizás en la carretera. Pues gracias a Dios que hasta esto nos ha permitido tener esa facilidad, ¿verdad?, de comunicarse, de contactarse, de conectarse para un propósito que es benigno, que es el escuchar de la palabra de Dios. Y vamos a continuar en esta tarde, hermanos, escudriñando de ella precisamente, y nuestra lectura base será en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos 41 al 45, the book of Mark, chapter 10, verses 41 through 45. Marcos 10, 41 al 45, dice así la palabra de Dios. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Vamos a ir a Dios en oración, hermanos, antes de proseguir con este sermón de esta tarde. Oremos. Let us pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy, en esta tarde, por haber proveído los medios para llevar a cabo este servicio de adoración, Señor, esperando que todo lo que hagamos sea de tu total agrado. Gracias, Padre, por darnos esta grandiosa oportunidad que te podemos llamar Abba, y podemos confiar en ti siempre, Señor, por ese sacrificio y por los méritos únicos de tu Hijo amado Jesucristo, hechos ahí en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Gracias por ese don de salvación que tú nos has otorgado, y pedimos que nos sigas mostrando el camino para seguir adelante en esto que ya hemos escogido, los que hemos ya sido bautizados. Sé también con aquellos que todavía no han llegado a este conocimiento, Señor, de la verdad y no han sido añadidos a tu iglesia, que les pongas en sus corazones ese deseo, Señor, y que algún día también no muy lejano esta palabra que está cayendo en sus corazones produzca ese fruto en abundancia, Señor, y que comiencen su vida también en Cristo. Ayúdame, Señor, en esta tarde a tener palabras de entendimiento, Señor, que salgamos todos edificados y que pueda presentar tu mensaje de salvación tal y como a ti te agrada, Señor. No nos dejes de tu mano, sé con esta nación y nuestros líderes para que sigan haciendo decisiones sabias basadas en tu sabiduría, Señor, y no en opiniones humanas. No nos dejes de tu mano una vez más, sé con todos los enfermos, convalecientes, Señor, para que sean curados por tu mano poderosa, y que en cualquier situación en la que estemos, que tú nos saques avante, Señor, sabiendo que en ti estamos protegidos. Perdona nuestras ofensas y no las tomes en cuenta, en el nombre precioso de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. El tema de esta tarde, hermanos y amigos, es intitulado Servidos por Grandeza. Served by Greatness. Y cuando hablamos de ser servidos por grandeza, todos y cada uno de nosotros tenemos que ir, hermanos, a la persona de Cristo, que vino precisamente a eso, a servir, no para ser servido. Y le recuerda a sus apóstoles cuando hubo este conflicto del cual leíamos aquí, ¿verdad? Ahí en Marcos 10, 35, vemos ahí, hermanos, cómo Santiago y Juan, o Jacobo y Juan, hacen una petición, y pues algo grandiosa, ¿verdad?
Dice ahí en Marcos 10:35, Mark 10:35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron. Acuérdense que estos eran los hijos del trueno, que Cristo les apode después, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Casi nada, ¿verdad? Señor, quisiéramos que nos hicieras lo que te vamos a pedir. Y nada más una parte, todo lo que te pidiéramos, ¿verdad? Y cuando hablan, hermanos, y empiezan ellos a responder a la pregunta de Cristo, cuando Él les dijo, ¿verdad? Pues que querréis que os haga. No porque no supiera, porque Él es omnisciente, ya lo sabemos. Pero para ver qué traían dentro, y ya sabían lo que ellos iban a responder también, ¿verdad? Pero en fin, ¿qué queréis que os haga? Y en particular, pues nada más el honor de sentarse con Él en su gloria, o sea, en su reino, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Casi nada, otra vez repito. Concédenos, dice el 37, en tu gloria, que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eran en dos partes, hermanos, también. La petición que ellos hacían, y también Cristo le responde en dos partes, podemos decir, ¿verdad? Le responde, hermanos, primeramente ahí en el versículo 38 y 39, fíjense las dos partes de Cristo, 38 y 39. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ahí están las dos partes. Él le responde, le dijeron, 39, podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Y Cristo, cuando le responde de esta manera a estos dos apóstoles, entendemos, hermanos, que pues sí, tomaron esa copa que Cristo también tomó ahí en el Calvario. Y ellos después, hermanos, murieron también, en especial Jacobo, hermano de Juan. Su muerte, hermanos, fue ejecutado y se le considera como el primer apóstol mártir que fue martirizado, Jacobo. Y esto me dio sentimiento cuando lo leí, porque Cristo le concede esa petición en cierta manera. Pero antes de ello, iba a tener, hermanos, que beber de esa copa. Allá en el 44 después de Cristo, ejecutado por Herodes. Y vio Herodes que esto le placía a la gente, ¿se acuerdan? Y pues vamos a búscate también a Pedro para ejecutarlo también. La otra parte para Juan, hermanos, bueno, como Cristo le dijo a Pedro: ¿y tú qué te preocupas de Juan? Pues le dice a Pedro: ¿y este qué? Cristo habla con Pedro: ¿y qué si yo quiero que él quede? Hasta después. ¿A ti qué? ¿Con quién dice? Tenía Cristo un plan para Juan también, hermanos. Él fue exiliado en la isla de Patmos, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, y no fue exiliado, hermanos, para pasar unas vacaciones ahí, ¿verdad? Como a veces vamos nosotros y nos vamos a unas vacaciones, lugares, a la playa, donde sea, ¿verdad? No. Fue exiliado, hermanos, de esta manera, y dice ahí en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 9, dice el apóstol Juan, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, dice, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, siendo perseguido de igual manera que los hermanos del primer siglo. En esa tribulación, y Dios tenía ese plan de revelarle esa gran revelación que conocemos como el Apocalipsis, que estamos estudiando los miércoles. Sin embargo, esta petición de estos dos apóstoles, hermanos, no cayó muy bien, como leíamos ahí en Marcos capítulo 10, con los demás apóstoles, con los otros 10, como leíamos ahí en Marcos 10:41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pues, ¿qué se creen esto? Yo también a lo mejor me hubiera enojado. ¿Se creen los grandiosos o qué, verdad? ¿Los menos o qué? La envidia, el rencor, no sé.
pero se enojaron, dice ahí. Y sin embargo, Cristo, hermanos, ocupa esta grandiosa oportunidad, no para regañar, no para, hermanos, castigar, sino para enseñarles. Y es lo que leíamos también en los versículos 42 al 45. ¡Qué grandiosa oportunidad! ¿Verdad? Y esto nos enseña, y Cristo les enseña a ellos, que para ser grandes en el reino de Él, uno necesita servir. Ahí está la clave. Y si tú quieres ser grande en el reino de Cristo, pues hay que servir. Y la grandeza no viene de que yo te voy a dar un título, un certificado de no, este hermano es el que se avienta más, el que ayuda más, o la hermana es la que hace más cosas en la iglesia. Yo no te voy a dar certificados. La grandeza va a venir de parte de Dios. Él exaltará, no yo. Pero Cristo, hermanos, nos enseña esto. Así como Él vino, no para ser servido, sino para servir. Y esta lección es necesario que cada cristiano tengamos y recordemos. Sin embargo, en este mundo, hermanos, todavía va en contrariedad a lo que el mundo practica, a lo que el mundo cree, a lo que el mundo, hermanos, enseña. Totalmente lo opuesto. Sin embargo, para animarnos a cada uno de nosotros en estar listos para servir, hay que reconocer y recordar ciertos aspectos o ciertos principios. Es lo que nos va a tomar en esta tarde, en estos minutos que tenemos. Primero, que hemos sido servidos por grandeza. Es el título de este sermón. Hemos sido servidos por grandeza. Y primeramente, claro, el ejemplo más grandioso de grandeza es Cristo Jesús. Él vino a servir, no para ser servido. Ya lo leíamos y se lo recuerda a sus discípulos. Es cuando también, hermanos, viene, ¿verdad? Y les habla de esta manera. En otra ocasión les lava los pies también. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué el Señor la calle a Cristo? ¿Verdad? Y empezó a enseñarles lo que era servir. Era un acto, hermanos, de más humildad, de suma humildad. Cuando tú venías de fuera y llegabas ahí todo cansado a posar a algún hogar de alguien, ¿verdad? Venían y hermanos, ese era un acto de suma humildad y de hospitalidad, que te lavaban los pies. Era lo más bajo. Y Cristo lo hizo a sus apóstoles. Cristo Jesús vino a ser servido. Cristo Jesús vino también a dar su vida en rescate por muchos, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Fue un servicio, también se nos olvida esto, que morir en la cruz fue el servicio más grande que el Hijo de Dios hizo por ti y por mí. Y sigue sirviendo Cristo. No paró, hermanos, después de que muere y asciende al Padre, allá a su diestra, sigue todavía, hermanos, intercediendo como nuestro sumo sacerdote. Sigue trabajando Cristo, sigue sirviendo como ese sumo sacerdote que todos y cada uno necesitamos. No hay ningún hombre aquí en la tierra al cual le podemos besar la mano o hincarnos y darle reverencia. Él es el único que se merece esa honra y esa gloria. En Hebreos 7, 24 y 25 nos habla de este gran sumo sacerdote que tenemos tú y yo, los que hemos ya sido bautizados. Hebrews 7, 24 and 25 dice así, el escritor a los Hebreos, dice, mas hablando de este sumo sacerdote, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, no se va a acabar y no va a cambiar. Por lo cual dice, puede también salvar que perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Todavía está intercediendo. Todavía aprovecha esta grandiosa oportunidad, amigo, porque todavía está intercediendo, fíjate. Porque cuando Él venga, en su segunda venida, ya no va a ser para interceder, se va a acabar la intercesión. Se va a convertir en el juez de vivos y muertos. Cristo, hermanos, nos sirvió
ejemplo de ser servidos por grandeza y nos sigue sirviendo. Pero también fuimos servidos por grandeza por los profetas de la antigüedad. Ellos, hermanos, gastaron sus vidas en el servicio para nuestro beneficio, un beneficio futuro. Fíjense, desde la antigüedad están sirviendo los profetas. Y en 1 Pedro 1, 10 al 12, fíjense lo que dice el apóstol Pedro. 1 Peter chapter 1, verses 10 through 12, dice así la palabra de Dios: los profetas profetizaron de la gracia destinada a quienes, a vosotros, inquiriendo y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y luego dice el 12: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado ¿de dónde? Del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Y cuando se habla de administrar, a veces dicen, el hermano es el administrador, o ahí está la administradora de la escuela, pues es como vice principal, ¿verdad? O es el principal o el director. La palabra administrar, hermanos, significa servir, es lo que significa en el griego original. Servir. Por eso, administradores y péretas, díganos los hombres por servidores y administradores, ministros y administradores de esa gracia, de ese evangelio. Pero ya teníamos nosotros, hermanos, a esos profetas, y hemos sido entonces servidos por grandeza por hombres como Moisés, Samuel, David, Isaías, Jeremías, Daniel y muchos otros nombrados en el libro de Hebreos capítulo 11, que se llaman o se les consideran los héroes de la fe. Sirvieron. Para nosotros, hermanos, se les reveló esto, hermanos, que este servicio iba a ser para nosotros. Ellos administraban las cosas, lo acabamos de leer ahí en 1 Pedro 1, para usted y para mí, tantos años antes, más de 2000 y pico de años, más todavía, antes de que viniese Cristo. Ya estaban ellos hablando y sirviendo con grandeza. Pero también, hermanos, fuimos servidos con grandeza por el Espíritu Santo. Y ahí leíamos, hermanos, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 11, 1 Peter chapter 1, verse 11, que dice ahí que indicaba, ¿verdad? ¿Qué tiempo indicaba? ¿Qué persona indicaba? ¿Quién dice? El Espíritu de Cristo. Me gusta como dice aquí el apóstol Pedro, llamándole al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo, porque lo es. 2 Corintios 3:17, ¿verdad? Dice que el Señor es el Espíritu. Cristo Jesús es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, dice, allí hay libertad. Por eso es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, como tú le quieras llamar. Pero Él también sirvió con grandeza aún desde la antigüedad, así como Cristo. Esos profetas en la antigüedad tenían el Espíritu de Cristo desde aquel entonces. El Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo inspiró a esos mismos profetas. También inspiró el Espíritu Santo a los apóstoles de Cristo para revelar el Evangelio. Ahí lo leíamos en el versículo 12, ¿verdad? Para revelar ese Evangelio. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio. Las buenas nuevas. El Espíritu Santo siempre trabajó y sigue trabajando. Así como Cristo cuando estuvo aquí dice, mi Padre y yo, ¿qué? Seguimos trabajando y nunca hemos sido holgazanes. Un gran ejemplo para nosotros, ¿verdad? De servir, de trabajar el reino de Cristo. Y sigue trabajando Cristo, y sigue trabajando el Padre, y sigue trabajando el Espíritu Santo, porque su iglesia todavía está aquí en esta tierra, el reino de Cristo.
Y va a seguir. Ya lo profetizó Daniel también. Un reino que jamás será dejado a otro reino. Servido pues, por grandeza por los apóstoles, hombres, hermanos, que dieron sus vidas también por la predicación del Evangelio. Y en Juan 16:13 también, hablando del Espíritu Santo, Juan 16:13, fíjense lo que dice la palabra de Dios. John 16:13 dice, cuando Cristo le está hablando a sus discípulos que no estuvieran tristes, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber que las cosas que habrán de venir. Servidos por grandeza por el Espíritu Santo. Servidos por grandeza, como mencionaba también, por los apóstoles. Ellos nos predicaron ese evangelio de salvación, ya lo leíamos ahí en 1 de Pedro también, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 12. Y también, hermanos, en Juan 17:20, fíjense lo que dice la palabra de Dios. John chapter 17, verse 20. Dice así la palabra de Dios. Juan 17:20. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando de sus apóstoles. Estaba ya Cristo haciendo la oración por usted y por mí, fíjense, casi ya 2000 años antes. Estaba orando por mí. Nos debe de impactar eso y hacernos que nos emocionemos en realidad, porque Cristo ya estaba haciendo su oración por ti y por mí, fíjense. Los que iban a oír, los que iban a creer, dice, en mí por la palabra de estos apóstoles. Hemos sido servidos, hermanos, por grandeza, hombres like Pedro, Santiago, Juan, sí, Santiago y Juan también, los hijos del trueno que causaron problemas también en el reino de Cristo. Pablo, el apóstol Pablo, que sufrieron grandemente en su ministerio que iba a ser para nosotros. Ministraban por nosotros. En 1 Corintios 4, 9 al 13, fíjense lo que nos dice también el apóstol Pablo. 1 Corinthians chapter 4, verses 9 through 13. Y esto también me conmueve mucho más cuando lo leo. 1 Corintios 4, 9 al 13 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Postreros es un último. Uno que está muy lejos. Como ascendenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo. Y aquí empieza el sentimiento a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Está hablando de todos los apóstoles. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, dice el 12, trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y también se echamos, no. Dice, y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Dice el 13, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esa palabra ahí de desecho, hermanos, es el desecho más feo en el griego. El desecho más feo. Cuando usted y yo desechamos. Y dice, así nos tiene el mundo a nosotros, la escoria del mundo. Fuimos al mar ahí en Rocos hace unas semanas y hay una parte, ¿verdad?, donde vienen las olas y viene la espuma que llega hasta la orilla de la costa, ¿verdad? Y esa espuma pues trae muchas cosas, ¿verdad? Y tierra y en fin lo demás, ¿verdad? Una parte de la arena, desechos y en fin, ¿verdad? No era mucho, gracias a Dios, ¿verdad? Pero y cuando habla de esto de escoria se me viene a la mente eso. Dice, así nosotros hemos llegado a ser como la escoria del mundo, el desecho de todos. Cuando alguien te difama a ti, haces oración porque te difama.
Ojalá que sí, porque es lo que Cristo nos enseñó. Orar por los que os difaman. Y es por eso que fuimos servidos también, hermanos, por grandeza por los ángeles. Servidos también por grandeza por los apóstoles, perdón. Y ahora vamos a también hablar servidos por grandeza por los ángeles. Es lo que sigue. Y cuando hablamos de los ángeles, hermanos, ahí en 1 de Pedro otra vez, capítulo 1, versículo 12, se menciona esto, y va a ser también nuestro versículo de estudio ahí, el versículo 12 dice, y está hablando y habla de los ángeles, cosas, dice, en las cuales anhelan mirar los ángeles. Nuestro hermano Ramos hablaba algo de esto, ¿verdad? El domingo pasado también. Y cómo es que cuando la iglesia trabaja y hace el evangelio, predica el evangelio, ¿verdad? Hace conocer la multiforme sabiduría de Dios, que es nuestro encargo, y los ángeles están viendo todo eso, se ponen gozosos, se ponen contentísimos, ¿verdad? Y anhelan, anhelar es un deseo incontrolable, o sea, quieren mirar estas cosas, los ángeles, que sea la voluntad de Dios, y que el trabajo de ellos ya pasó, ¿verdad? Pero ahora nos toca a nosotros. Ustedes sigan. Ellos tuvieron una gran parte, hermanos, en el proceso de esta revelación del evangelio también en la antigüedad. En Daniel el capítulo 8 y 9, no vamos a leerlo todo, hermanos, pero en Daniel capítulo 8 y 9, esos dos capítulos, se menciona cómo Daniel, hermanos, obtuvo esta declaración del ángel Gabriel en varias ocasiones, y se menciona específicamente el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel, hermanos, estaba trabajando desde la antigüedad, y cuando viene Daniel, hermano, le aconseja lo que tiene que hacer. Estoy nada más resumiendo, ¿verdad? Daniel 8 y 9, si tienen ustedes tiempo en sus casas, leanlo, muy bonito. Ya estaba el ángel Gabriel, hermanos, haciendo lo que Dios tenía para él que hiciese, aconsejándole y mostrándole a Daniel lo que tenía que hacer. Y luego, hermanos, viene el Nuevo Testamento y sigue Gabriel trabajando. Allá en Lucas capítulo 1, versículo 11, cuando se le aparece a Zacarías y le dice: ¿vas a tener un hijo? Y será su nombre Juan, no Zacarías. Pero pues si no hay nadie en mi casa que se llame Juan, así le vamos a llamar. Y luego se le aparece también Gabriel a María: el fruto que vas a tener en tu vientre va a ser un fruto santo, concebido por el Espíritu Santo. ¿Ven ustedes cómo los ángeles trabajaban y trabajaron? Y siguen trabajando, fíjense. Y los ángeles siguen trabajando todavía, hermanos, y tienen un propósito también en el ministerio hacia los santos, usted y yo todavía. Ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 13 y 14, the book of Hebrews chapter 1, verses 13 and 14, dice, cuando habla de Cristo y la comparación entre Cristo y los ángeles, dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra? La superioridad de Cristo, ¿verdad? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A cuál de los ángeles? Pues a ninguno. Y por eso dice el 14: no son todos estos ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Nos siguen sirviendo todavía los hijos de Dios aquí en el reino de Cristo. Los ángeles siguen trabajando todavía y nos sirven a usted y a mí. Y a veces nosotros no queremos hacer nuestra parte. Cuando se trata de servir, ¿verdad?, no hacemos nuestra parte. Y nos debemos acordar también que fuimos servidos por grandeza, hermanos, por otros cristianos también. Aquellos que quizá te predicaron el evangelio de salvación, a ti y a mí, que quizá a lo mejor fueron misioneros, que no había iglesia de Cristo en tu comunidad y llegaron los misioneros, ¿verdad? Usualmente pues, los güeritos, ¿verdad?, los hermanos güeros, que venían en sus vans y que venían en sus autobuses y venían a dar una escuela quizá bíblica de verano ahí a tu localidad, y que tú a lo mejor por ahí llegaste a conocer el evangelio cuando se te predicó. Cuando llevaste a tu hijo a la escuelita de verano quizá. Yo creo que muchos de nosotros tenemos
¿cómo se dice? Ese cuadro, esa foto en nuestra mente. Aunque no hayas habido una foto quizás, pero se quedó grabado eso. Que vino alguien y se preocupó y fuimos servidos por grandeza, que no les importó, hermanos, gastar su dinero y el dinero de la iglesia también, ¿verdad? Pero nada más fue, pues a ver, vamos a ver qué sale, ¿verdad? Y a ver cómo le hacemos. Se llevó mucho dinero, bastante dinero, para que la predicación del Evangelio llegara a Hispanoamérica, hermanos. Bastante dinero. Alguien también te sirvió por grandeza y se hizo posible también, hermanos, que aquí estamos nosotros aquí reunidos y alguien se preocupó para que hubiese este servicio de oración, no nada más aquí, sino en todas partes, ¿verdad? En Nuevo Laredo, en las otras congregaciones de la iglesia del Señor. Alguien se preocupó por tener este lugar limpio también y recoger quizás la basura que dejamos en las bancas o en los salones de clase o lo que sea. ¿Alguien se preocupó? Fuiste servido por grandeza. Alguien se preocupó quizás cuando tú estabas enfermo y fue a orar ahí a tu hogar para que Dios trajera sanación en ese momento. O alguien quizás te visitó al hospital y te dio ánimo en el momento difícil por el cual estabas. E hizo una oración por ti. ¿Ven? Fuimos servidos y seguimos siendo servidos por grandeza. A veces de tanto servicio que recibimos, hermanos, de esta grandeza, a veces es fácil, hermanos, sentirnos, pues apapachados en cierto aspecto, ¿verdad? De que estamos siendo servidos por grandeza y nos apapachan nuestros hermanos y hermanas y nos sentimos bonitos, nos sentimos bien, ¿verdad? Pero a veces, ¿saben qué pasa? Lo menospreciamos, los chiflamos, así como a veces chiflamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y les damos todo porque es tanto amor que tenemos que les queremos dar todo y no queremos que sufran como tú y yo sufrimos cuando estamos chiquilines. Y a veces, hermanos, lo chiflamos y lo menosprecio. Ojalá, hermanos, que demostremos nuestra apreciación emulando a aquellos que nos sirvieron o nos siguen sirviendo. Emulemos. La palabra emular, emulate in English, right? ¿Saben lo que significa, hermanos, emular? Es copiar. Copiar a una persona, ¿verdad? Copiar de una persona los hechos, pero esa persona es una persona que tú respetas, o tú emulas, tú te copias de los hechos de esa persona porque tú la respetas, tú la aprecias, y por eso sirves tú también. Vamos a servirnos, ya para terminar, vamos a ver 3 puntos más. ¿Cómo podemos nosotros también dar esta grandeza y servir de esta manera en grandeza? Primeramente, debemos de servir en el evangelismo. Alguien te llevó a Cristo, alguien te predicó de Cristo. ¿Puedes tú también predicarle a alguien también de Cristo? Es más, cuando los apóstoles, hermanos, llegan a conocer a Cristo, tampoco fue chiripazo. Ahí en Juan capítulo 1, versículos 35 en adelante, en Juan capítulo 1, 35, nos habla, hermanos, de cómo se llegaron a conocer a Cristo los futuros apóstoles, ¿verdad? Y ahí vemos, hermanos, no vamos a leer todo porque es mucho, ¿verdad?, el pasaje, pero vemos, hermanos, cómo se topa primeramente Andrés con Cristo, y luego, hermanos, Andrés le habla, dice el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2, dice que habían oído, Juan capítulo 1, versículo 40, que habían, dice, oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano, ¿quién? Simón. Y luego dice, le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo ¿a quién? A Jesús. Si no hubiera sido por Andrés, no llega a conocer Pedro a Cristo, el gran Pedro. Fue servido por grandeza. Lo invitó. Es lo que tenemos que hacer nosotros, invitar a alguien. Ven a conocer, quizás sea tu familiar, sea tu mejor amigo desde que estuvo en el kinder, donde sea.
invítalo para que venga. Andrés llama a su hermano Pedro. Y lo trajo, dice, no me dice que lo trajo ¿a quién? A Cristo. Hemos hallado al Mesías, imagínense cómo le dijo, ¿verdad? Con una sonrisota colgante, como dicen por ahí. Le trajo a Jesús y mirándole dice Jesús, el 42, dijo que tú eres Simón, hijo de Jonás. Me imagino que Pedro se sorprendió. ¿Cómo sabe este quién soy? ¿Cómo sabe este quién es mi padre? Él sabe. Tú serás llamado Cefas. Y le cambia el nombre luego, sin pedirle permiso ni nada. Serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Piedra. Bien, hermanos, aquí. Y luego, y si ustedes siguen leyendo también, el versículo más adelante habla de Felipe también, ¿verdad? Versículo 43 dice: el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. ¿Se conocían? Felipe halló ¿a quién? A Natanael. Dice, le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. También lo invito. Si no hubiera sido por Felipe, Natanael no llega a conocer a Cristo. Cuando Jesús vio a Natanael, dice que se le acercaba y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Que Cristo dijera eso a nosotros. Aquí está un hombre del cual nunca echan mentiras, Jorge Chávez. Trato de no echar mentiras, ¿verdad? Pero no puedo decir nunca he echado una mentira. Que dijera eso Cristo de ti y de mí. Ojalá que sí, hermanos. Ojalá que tratemos siempre de decir la verdad, cueste lo que cueste, y duela lo que duela, porque a veces la verdad va a doler, ¿no? Sí. Pero cuando tú dices la verdad, y cuando yo digo la verdad, ¿sabes qué? Dios está contigo. Cuando empieza a echar mentiras, se empieza a alejar de Dios. A ver cómo la va a hacer Jorge Chávez. Pero es que esto es lo que me aconsejó mi patrón, esto es lo que me aconsejó mi mejor amigo, echar una mentiría por ahí, pues para salvar la situación ahorita. Cuidado con lo que decimos. Servir en grandeza en el evangelismo. Invita a otros, por lo menos, ¿verdad? Está aquí presente y trata de traer a alguien a los servicios de adoración, o ofrece un servicio de correspondencia de Biblia. Es tan fácil ahora, un servicio de correspondencia. Te metes ahí en el internet, se lo mandas hasta digital a la persona, no tiene ni que ser por carta, ¿verdad? Hasta eso tenemos ya la grandiosa oportunidad. Y trata de progresar en esa habilidad de compartir el Evangelio de Salvación. Pero también puedes servir en edificación, servir en grandeza por medio de la edificación. Algunos han contribuido a tu crecimiento espiritual, me imagino, ¿verdad? Todos tenemos a alguien que nos ha ayudado y que sabemos que podemos depender de ese hermano, de esa hermana en Cristo a través de los años. Bueno, tú sé también uno de ellos, como dice Efesios 4, 15 y 16, ya estamos terminando. Ephesians 4, 15 and 16, dice el apóstol Pablo, Efesios 4, 15 al 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, dice, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hemos estado estudiando estas clases con su honrada de la paz. Cómo el cuerpo es uno y cómo nos va a doler si a veces nos duele la pierna y duele todo el cuerpo, ¿verdad? Un tendón, te das un martillazo del dedo, todo el cuerpo va a doler. Te va a pasar quizás el calambre desde aquí hasta la columna, ¿verdad? Porque somos uno. 1 más 1 es 1, sí. Estoy de acuerdo con el hermano. 1 más 1 es 1. Y podemos, hermanos, también nosotros servir en edificación. Está aquí en el servicio. Puedes comenzar con eso. Saludando a cada persona que está presente en este servicio. Toma un interés especial en aquellos que son nuevos. Si hay algún nuevo, por ahí no nada más te la pasas echando labio con el hermano que ya conoces por 20 años. Si ves un nuevo, pero ahorita seguimos la plática y es con el nuevo, para que se
sienta, ¿verdad? Esta es una congregación que realmente, ¿verdad? Me siento yo bien, que importa. Deja el hermano de años y vete para allá a saludar al nuevo. Y no es nada más la obligación de una persona, ya lo sabemos. Ofrece también ayudar aquí en dar clases a los niños, o si acaso quieres nada más comenzar como una ayudante de clase, puedes hacerlo también. Si no te crees que estás preparada meramente ahorita, ves ahí en la escuela, ¿verdad? Así se empieza como maestro. Y observas, se llama student teaching. Y vas y observas al maestro y ahí estás unas 4 semanas y ya luego el maestro, ahora sí, es tu clase. Todos son maestros pasamos por eso, ¿verdad? Y ahora sí, ay, que yo me toca a mí, sí, ya te toca. ¿Quieres empezar así, hermanas? Hay oportunidad, es que no queda una clase, ve ahí de ayudante por lo mientras y ya luego para la 4ª semana ahora sí es tu turno. Ahí están las listas, todo decentemente y con orden, ¿verdad? La lista ahí está. Ahí puedes comenzar también a servir en grandeza. Y finalmente, servir en benevolencia, que nunca se nos olvide esto. Y siempre me acuerdo de la bondad que Cristo, ¿verdad?, demostró siempre al pobre, al marginado, padre de huérfanos y defensor de viudas. Desde la antigüedad, Dios. Y Dios no cambia, sigue siendo padre de huérfanos y defensor de viudas. En Efesios 4:32 también nos dice la palabra de Dios, Ephesians 4:32, antes se dice que benignos unos con otros. Y si ustedes ven la lista anterior, pues dicen, quítese todo eso. Quítese todo eso, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, o sea, opuestamente, ¿verdad? Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios dice también nos perdonó a vosotros en Cristo. Visita a tus hermanos que están enfermos, que no pueden venir quizá al servicio de adoración. Ayuda a otros si no tienen right. A veces ya sabemos qué hermanos y qué hermanas están envueltos y envueltas en dar right a los hermanos, pero quizás le puede decir a la hermana, oye hermana, ¿sabe que no se mortifique de que usted levante a esta hermana o a este hermano? Oye, yo la quiero levantar. Amén. No creo que se vaya a enojar la hermana. Sí, amén. Oportunidades hay muchas. El asunto es, ¿vas a querer hacer? Ministra también a los pobres, a los que tienen hambre, a aquellos que están en necesidad. Y siempre les recordamos, si conocen de alguien que esté en necesidad, díganos para poderle ayudar. Cualquier persona, díganos, háganoslo saber. Se ponen los reportes ahí, hermanos, ahí está, para que vean ustedes en dónde se va esa ofrenda que usted deposita. No escondemos nada aquí. Pero si saben ustedes de un hermano o cualquier persona que está en necesidad, háganoslo saber, para así poder ayudar como congregación también. Individualmente no me tienes que pedir permiso a mí ni a nadie aquí, ¿verdad? Pero si sabes de alguien, quieres tú, o no tienes esos medios, para eso estamos aquí como iglesia, para cumplir ese deber que Cristo ya nos enseñó desde antes, de ayudar al que está en necesidad, al pobre, al que no tiene los medios, en especial viudas y los huérfanos. Esa es la religión pura y sin mácula. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y, claro, apartarse del mal. En esta tarde te hago esa invitación. Necesitamos llegar a ser, o seguir siendo también, aún más, gente de servicio. Gente que sirve a otros. No nada más nos beneficiamos de otros, ¿verdad? De los esfuerzos de otros. Gente que produce y no nada más consume. El servir no es nada más el camino a la grandeza en el reino de Cristo, pero también ¿saben qué es? Es verdadera felicidad. Y por eso el apóstol Pablo dice también en Hechos 20:35, y me pregunto yo, ¿sabrían esto los otros apóstoles? Me imagino que sí.
Pero ¿saben quién se acordó? El apóstol Pablo, el amortiguo. Hechos 20:35 dice estas palabras, y con eso terminamos ahora sí, hermanos. Acts 20:35, dice el apóstol Pablo antes de irse, ¿verdad? En el discurso de Mileto, muy triste también, dice: en todo esto, dice, os he enseñado que trabajando así se debe ayudar ¿a quiénes? A los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. En esta tarde les invito, si tú, amigo o amiga, quieres comenzar a ser también servido por la grandeza de nuestro Salvador Jesucristo, que ya murió en la cruz del Calvario para darte esta oportunidad de perdón, ¿por qué no aceptas esa invitación hoy en esta tarde? Mientras cantamos una invitación, si tú ya deseas ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados y comenzar tu vida nueva en Cristo, aquí hay agua. ¿Qué impide que tú seas bautizado? Por favor, ven mientras cantamos esta invitación, puesto de pie los que podamos hacerlo así. Que Dios bendiga. Amén.